Dice segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 1 al 5, dice la bendita palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y se predica la palabra. Se te encarezco delante de Dios y del Señor, Jesucristo, perdón, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Sé que prediques la palabra, que instes a tiempo, dice, y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, le dices, es sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Amén y amén. Y les decía, hay una escena que me ha hecho pensar mucho acerca del mensaje que les voy a compartir el día de hoy. Se cuenta que un predicador llegó a una iglesia, subió a la plataforma, pero antes de comenzar, alguien quien le entrega el micrófono le dijo: no des rienda suelta a las lenguas. Maneja un mensaje sobrio, le dijeron. Y en otra ocasión a otro predicador le dijeron: aquí no hables de pecado. Y entonces el mensaje que él llevaba ya para arriba pues cambia, ¿verdad? Porque le acaban de dar una indicación diferente. Y mientras yo he escuchado este tipo de pláticas, siempre estaba en mí algún día voy a hablar de eso. Algún día voy a hablar de lo que de repente te dicen que no hagas. Y ver por qué surgen esas limitaciones. Y mire, la pregunta que nos surge a nosotros es: ¿quién tiene autoridad para decidir qué se puede predicar desde un púlpito? Porque entiendo que la persona que giró instrucciones, a lo mejor era el pastor mismo de la iglesia, a lo mejor era el encargado del evento, a lo mejor era la persona que estaba, a lo mejor siendo dirigida por alguien más y da la instrucción al predicador, ¿verdad? Al portador de la palabra. Pero en realidad, ¿por qué? ¿Quién rige? ¿Quién va a dirigir la palabra? ¿Qué se va a predicar, mis hermanos? Y porque una iglesia puede tener reglamentos, sin duda. Hay iglesias que tienen reglamentos, incluso pueden tener su propia cultura, sus propias preferencias, pueden incluso tener temas que les gusten en específico y temas que le incomodan también. Pero ¿quién es la persona? O sea, ¿en calidad de qué podemos decirle a alguien que predique y que no? ¿Cómo podemos limitar la voz de Dios de esa manera? El púlpito no pertenece al predicador, mis amados hermanos, ni a la congregación, ni a nuestros deseos. Pertenece a Dios. Aquí se debe de hablar palabra de Dios. Por eso, desde el no debemos predicar lo que la gente quiere escuchar. Yo no debo predicar lo que a usted le acaricie el oído, lo que a usted le agrade, lo que a usted le guste, sino lo que Dios ha dicho en su palabra. Y la palabra de Dios regularmente nos exhorta, nos confronta, nos impulsa, nos regaña también, nos llama la atención. Y regularmente no queremos oír regaños, ¿verdad? No queremos oír exhortaciones, no queremos que el supervisor nos llame la atención en el trabajo. ¿Dónde voy a querer que mi pastor me esté diciendo cosas de la Biblia de esa manera, verdad? La pregunta verdaderamente importante es: ¿qué dice Dios que debe de predicarse? Porque de repente llegamos a una iglesia y está muy buena la historia. Yo empiezo a desarrollar una historia de algo que me pasó hace un tiempo, empiezo a compartir una anécdota y suena para lo mejor fabulosa, suena increíble, los tengo entretenidos, ¿verdad? Porque soy bueno para contar historias. Pero en realidad Dios quería que se predicara eso. ¿O qué es lo que quiere Dios que se prediquemos? El púlpito, mis amados hermanos, primero que nada, no es para decir todo lo que se nos ocurre. Hoy les voy a hablar de habichuelas. Hoy les voy a hablar de la suerte. Imagínense hablar de la suerte en un púlpito. Buena suerte, cuando te dicen y eres brother, te sientes así feo, ¿verdad? Suerte yo, porque a mí Dios me bendice, ¿verdad? Pero imagínense que un día se me ocurre a mí hablar de la suerte.
Porque allá en Hechos, cuando a Matías lo seleccionaron después de que Judas partió, no sé para dónde, pero partió Judas, echaron suertes para escoger a Matías. Así dice la Biblia, echaron suertes. Estaba entre dos y quedó Matías, pero echaron suertes. Entonces vamos a hablar de la suerte. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículos 3 a 4. Fíjese lo que dice la bendita palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículos 3 al 4. Dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, dice Pablo, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es, dice, por fe. Así te encargo ahora. Las instrucciones que le daba Pablo a Timoteo. Y Pablo comienza estableciendo un límite. No todo lo que puede decirse debe decirse desde el púlpito. Había personas hablando, había maestros, había discusiones, historias, especulaciones, había de todo para decir. Y Pablo dice, no enseñen diferente doctrina. ¿Por qué? Porque el propósito de la enseñanza no es entretener la mente. Ni que fuera yo, pues, un productor de novelas, ¿verdad? Para estarlos entreteniendo nada más. El versículo 5, fíjese, nos da el resultado que Dios busca. Pues el propósito de este mandamiento, dice, es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Eso es lo que espera Dios en nosotros. Otra vez, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia, dice, y de fe no fingida. Pablo está diciendo, la doctrina correcta debe producir una vida transformada. Si mi predicación produce solamente emociones, mis amados hermanos, pero no santidad, si produce admiración, pero no produce obediencia, si produce discusión, pero no hay amor, incluso puede producir seguidores míos la predicación, pero no discípulos de Cristo. Porque el día de mañana vamos con el pastor Chicho, hombre, se avientan unas historias bien padres. Y cuando lleguen al cielo, ¿qué van a decir? Yo no voy a estar a la derecha del Padre. El que va a estar ahí es Cristo. Y el que debemos de seguir es a Cristo. Las pisadas del Maestro. Fíjese, la doctrina correcta es lo que está diciendo Pablo, debe producir una vida, le decía, transformada. Tenemos que detenernos y preguntarnos qué estamos haciendo desde el púlpito, y los que están sentados deben de preguntarse, ¿qué estamos escuchando aquí? ¿Estoy escuchando palabra de Dios? ¿Salgo cada vez que vengo a la iglesia exhortado, confrontado? ¿Salgo cada vez que vengo a la iglesia con una meta nueva? Porque el Señor me habló y me dijo, ¿estás fallando en esto? O se expuso la palabra de Dios y me dolió tanto que dije, voy a tomar una resolución en mi vida y voy a empezar a hacer un cambio. Eso es lo que produce la palabra de Dios en nosotros cuando venimos a la iglesia. Fíjese, no todo testimonio también es un mensaje. Porque de repente dices, ¿ya escuchaste el testimonio de la hermana Gaby? No, hombre, está bien padre el testimonio. Ya la han invitado a predicar a varios lugares el testimonio de ella y está bien padre. Pero fíjese lo que le voy a decir. Tenemos que ser muy cuidadosos. Un testimonio puede ser hermoso. Dios puede haber hecho algo maravilloso en nuestra vida. Podemos contar cómo Dios nos sostuvo, nos sanó, nos proveyó y nos levantó. Pero hay una diferencia entre testificar de lo que Dios hizo y convertir nuestras experiencias en una doctrina. Porque una experiencia personal no tiene autoridad para corregir la escritura. Le puse de ejemplo a Gaby. Gaby tiene un testimonio, vamos a decirlo así. Y porque le pasó a Gaby de esa manera no significa que así tiene que ser con todos los demás. ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, aunque no esté de acuerdo, así es lo que estoy diciendo. No porque a Gaby le pasó así, nos va a pasar a todos igual. Ni se va a convertir en un, ¿sabes qué? Gaby nos dijo que le hiciéramos así. ¿Está conmigo? ¿Está conmigo, Berea?
No puede ser así, menos si no está en la escritura, a menos de que Gaby dijera, ¿saben qué? Yo hice lo que hizo Pablo, yo hice lo que hizo Jesús, entonces es otro tema. Y los testimonios son poderosos, son bonitos, claro que es bueno escucharlos, ¿verdad? Tomamos fe cuando escuchamos, oye, si Dios hizo un milagro con Gaby, lo puede hacer conmigo también. Si Dios hizo un milagro en la vida de mi hermana Mari, lo va a hacer conmigo también. No va a ser como el de la hermana Mari, ¿verdad? Pero va a ser un milagro para mí. El púlpito, mis amados hermanos, no debe de convertirse en esto me pasó a mí, por lo tanto Dios lo hará contigo. No necesariamente Dios puede hacer algo contigo completamente diferente, les digo. O sea, no necesariamente va a ser igual o de la misma manera. La transformación o el proceso de Hernán, mi hermano, no fue igual al mío. El mío fue mucho más lento. Yo siento que Hernán avanzó más rápido que yo en las cosas de Dios. Y el mío fue lento, lento, poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y si me comparara con mi esposa, también es diferente. Y si me comparara con la hermana Mari, si me comparara con mi otra hermana Mari, si nos comparáramos entre sí, no son iguales. El fin es el mismo, tenemos que llegar a la similitud de Cristo. Dios no lo va a permitir, ¿verdad? No se puede. Sin embargo, tenemos que caminar hacia allá. El púlpito otra vez no debe de convertirse en esto me pasó a mí, por lo tanto Dios lo hará contigo. No, mis amados hermanos, nuestra autoridad no está en nuestra historia, nuestra autoridad está en la palabra de Dios. Y esa es la que nos rige, esa es la que nos manda, esa es la que nos gobierna. Por muy bonito que esté el testimonio, mis amados hermanos, la palabra es la que viene y golpea, ¿verdad? La que viene y nos habla, la que viene y corta, penetra en el corazón. Es la que importa, la que usted tiene que escuchar. Si usted viene aquí, yo me preparo un mensaje con una tira de chistes. Oye, pues ¿dónde está el texto bíblico? ¿Dónde está la base? Está muy padre la historia, bien entretenida, me tenía risa y risa el pastor. Pero salí, me dolía la panza de reírme. Pero ¿y luego? ¿Dónde me habló Dios? Fíjese, otra cosa, mis amados hermanos, el púlpito no debe convertir la piedad en negocio. Uf. Este punto en especial es muy fuerte lo que le voy a mencionar. Primera de Timoteo 6, Hernán, por favor, versículos 3 al 5. Dice, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados, dice, de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Dice, apártate de los tales, le dice Pablo a Timoteo. Pablo no está diciendo que sea pecado tener recursos, ojo con esto. No lo voy a mandar a vivir debajo de un puente, ¿verdad? Tampoco está diciendo que Dios no pueda prosperar materialmente a una persona. El problema es otro, convertir la piedad en fuente de ganancia, es decir, ven a Dios para obtener. Eso se predica mucho. Da para que recibes o para que tú recibas. Declara para que tengas. Y esta es poderosa. Siembra para enriquecerte. Ha de pensar, me voy a traer una semilla y tierra. No, 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 siémbrale, ¿verdad? Siémbrale billetes, sí. Porque aquí los árboles se dan con dinero. Sí. Exacto. No. Entonces ocurre algo terrible, mis amados hermanos. Dios deja de ser el fin y se convierte en un medio. Como si llegar a Dios Dios me va a servir de trampolín para obtener el dinero, para obtener las ganancias, para obtener los beneficios. Imagínense si así fuera, todos fuéramos millonarios. Puros Mercedes aquí afuera y puros Volvos y puros carros eléctricos. Es más, no estaríamos aquí, ¿verdad? Cuidado, mis amados hermanos, buscamos a Dios
no buscamos a Dios por lo que puede darnos, buscamos a Dios por lo que Él es para nosotros. Por quien es Él lo buscamos, porque tuvo misericordia de nosotros. Si lo buscamos por lo que puede darnos, pues óigame, qué amor tan fingido, ¿no? Qué amor tan convenenciero, un poquito más fuerte, qué amor tan hipócrita, tan interesado. Pablo continúa en el versículo del 6 al 8, dice, pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, dice Pablo, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, dice Pablo. La verdadera ganancia del evangelio, mis amados hermanos, no es cuánto dinero acumulamos, es cuánto Cristo ha transformado nuestra vida. Les he puesto el ejemplo de una amiga que le han dicho varias veces, hey, te veo diferente, te veo caminando en paz, sé que traes problemas, sé que traes dificultades, pero te veo diferente. Te veo tranquila, te veo ceñida por el Espíritu Santo. Te veo con una paz que sobrepasa todo entendimiento y trae tormentas, ¿eh? Cuidado que trae tormentas como cualquiera de nosotros. Pero es la confianza que ella tiene en Dios, está tomada de la mano de Jesús, porque ella sabe que separados de Él, nada podemos hacer. Eso es lo que se debe de notar en nosotros, mis amados hermanos. Amén. No se agüiten. El púlpito también, mis amados hermanos, no debe alimentar la comezón de oír. Ojo, el púlpito no debe alimentar la comezón de oír. Y aquí llegamos al texto principal. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Les voy a leer versículos del 2 al 4. Dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Fue el texto base de este servicio, de esta predicación. Observemos algo, fíjese, Pablo no dice solamente predica, él dice predica la palabra. Predica la palabra. ¿Predica qué? Biblia. Predica Biblia. Predica la palabra de Dios. Y después menciona 3 acciones más. Redarguye, reprende, exhorta, dice Pablo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no solamente nos consuela, también nos confronta. No solamente me dice la palabra de Dios que Dios me ama, también me dice que me arrepienta. Y muchas veces nada más decimos, Dios te ama, incluso decimos, Dios te ama así como eres. No es cierto. Tenemos que arrepentirnos y dejar la vana manera de vivir y caminar en pos de Cristo. Seguir las pisadas del Maestro, someternos a la voz del Espíritu Santo. También decimos, Dios tiene un propósito contigo, mi brother. Pero también nos dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Y esa no nos gusta. Me gusta la del propósito, pero es el propósito como yo lo quiera, no como Dios me diga. Y ahí hasta duele a veces decir amén. Porque Dios nos confronta de una manera, Dios nos habla de una manera, Dios nos pide cosas y a veces nosotros en nuestra carne no lo queremos soltar. No queremos hacer ese cambio. No queremos ceder a la voz del Espíritu Santo. Es complicado. ¿Es difícil ser cristiano? Uf, claro que sí. A nuestra carne le es difícil someterse. No solamente la Biblia nos habla también de bendición, sino habla también de obediencia. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y de repente cantamos, victoria, la victoria mía es. Victoria, la victoria mía es. Si mantengo mi paz, él pelea mis batallas. Victoria, la victoria mía es.
Hay victoria en Jesús, sí, pero también habla de perseverancia. Porque en la primera nos andamos rajando. Nos andamos rajando, como dicen los mexicanos. Nos abrimos como las tablas, ¿verdad? Cuando no puede una tabla soportar algo, se raja, se abre. No, señor, ¿para qué tanto? Dice un buen amigo, Julián Castro, con una cachetada tenía, dice, ¿para qué me pegas tanto? ¿Por qué tanto, Señor? La Biblia no solamente habla del cielo, mis amados hermanos, habla también del juicio que vendrá. Porque todos en algún momento seremos juzgados. La Biblia habla de la gracia, sí, sí habla de la gracia, pero también habla del pecado del cual necesitamos ser salvos o ser salvados, ser rescatados por Jesús. Amén. La Biblia tiene de todo. Si yo les predicara nada más lo bonito, mis amados hermanos, de la Biblia, ¿cómo los voy a confrontar? Como le dice Pablo a Timoteo. ¿Cómo vamos a ser exhortados? Porque la palabra de Dios a mí también me exhorta, a mí también me confronta. El primero que recibe el mensaje soy yo. Y luego ya se los paso a ustedes para que vean lo que se siente. Así es. Si quitamos el pecado, terminamos quitando la necesidad de un Salvador. Si quitamos el pecado de la Biblia, quitamos también la necesidad de un Salvador, porque entonces, ¿para qué queremos a Cristo? Cristo fue quien murió por nosotros. Y mire, aquí entra directamente aquella frase, ¿verdad? Aquí no hables de pecado, le dijeron al predicador. No hables de pecado. Habla de todo menos de pecado, no me los asustes. Pero pensemos, ¿por qué vino Jesús entonces? ¿Por qué murió en la cruz? ¿Por qué derramó su sangre? ¿Por qué necesitamos arrepentimiento? ¿Por qué necesitamos perdón? ¿Por qué necesitamos nacer de nuevo? Porque existe un problema llamado pecado. Por eso lo necesitamos. Por eso necesitamos al Maestro. Si quitamos el pecado del mensaje, ¿de qué nos está salvando Cristo? Sería como un amigo más, cómplice de nuestras fechorías. Un amigo como los que tenemos en la carne. Aquel que te dice, no, hombre, vámonos, no llegues a tu casa ahorita, vámonos para allá. Ese tipo de amigos. ¿De qué nos está salvando Cristo entonces? Si nunca hablamos de nuestra condición pecaminosa, ¿por qué necesitamos entonces gracia? Si nunca confrontamos el arrepentimiento, ¿qué significa entonces seguir a Jesús? Y de repente yo digo, a lo mejor soy muy duro cuando predico en la iglesia. A lo mejor soy muy duro cuando les hablo a mis hermanos. A lo mejor soy muy duro. Nunca tengo una palabra de, échale ganas, comete el mundo. Sí, vamos para adelante. Sonríe y la fuerza estará contigo. No. La palabra de Dios nos dice otra cosa. Y no que eso no venga. Claro que sí viene. Pero si no le hablo de las malas, no todo puede ser bueno nada más. Tenemos que ser exhortados, mis amados hermanos. Por eso el predicador no tiene derecho a eliminar de la Biblia aquello que incomoda a la congregación. Y si se me van, ¿con qué pago la renta? No prediques pecado, porque si se me van, ¿con qué vamos a pagar la renta? ¿Cómo seguimos adelante? El médico, mis amados hermanos, no puede dejar de mencionar la enfermedad solamente porque el paciente se siente incómodo. Cuando le dieron el dictamen a mi suegra, que tenía una condición en su matriz, que tenía que ser extraída, te lo tengo que decir, le dijo el doctor, esta es la situación. Vamos a extraer y aparte usted tiene que pasar por un proceso de quimioterapia. Mi esposa volteó, se le quedó viendo y mi suegra firme, tranquila, serena. Dios es el que tiene la última palabra.
Lo duro de esto no es decirle, cuánta fe tiene mi suegra, mi super suegra, mi mami suegra. No. Lo que le estoy dando a entender es que hay cosas que se tienen que decir como son. Y no puedo maquillarles el mensaje. No puedo decorárselo. No puedo hablarle bonito para que usted no se vaya a sentir ofendido. O yo mismo, al recibir la palabra, no me vaya a sentir ofendido. Y el día de mañana usted se va de aquí, mínimo sabe que yo le dije la verdad. O le dije la neta, ¿verdad? Como dice la chaviza. Pablo no quería, mis amados hermanos, que la gente admirara al predicador. Pablo quería que la gente admirara a Cristo. Eso es lo que debemos de buscar nosotros. Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 17, dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, dice, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Fíjese lo que dice, pues no somos como muchos, dice, que medran falsificando la palabra de Dios, sino dice que con sinceridad, otra vez, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. El pastor Chicho es bien duro. Fíjese lo que me dicen ahí. ¿Cómo le tengo que hablar? O cómo tengo que decírselo. Y aquí tenemos otra prueba para el púlpito, mis amados hermanos. ¿Quién queda en el centro después del sermón? ¿Quedo yo o queda Cristo? Tiene que quedar Cristo. El predicador, mi testimonio, mi ministerio, mi personalidad, los milagros que los tumbé a todos hasta allá. Me duele el hombro, va a decir Gaby, no me tumbes. Las revelaciones que yo le dé, mi éxito que yo le esté presumiendo aquí. Digo que no tengo mucho que presumir de éxito, ¿verdad? Pero ¿de quién sería el que se llevaría? ¿Cristo o el predicador? Cristo, mis amados hermanos. Él es el centro. El verdadero ministro no predica para agradar, sino para ser fiel a la palabra de Dios. Agrego, no se lo había puesto. Y aquí llegamos nuevamente a 2 de Timoteo 4. Pablo le dice a Timoteo, pero tú sé sobrio en todo, le dice. Soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y qué interesante, mis amados hermanos, mientras que algunos buscan maestros que les digan lo que quieren escuchar. Pablo le dice a Timoteo, pero tú, o sea, como si dijera, ellos pueden hacerlo de esa manera, ellos pueden buscar aplausos, ellos pueden acomodar el mensaje, ellos pueden seguir las modas, pero tú, le dice, sé sobrio, soporta, predica, cumple tu ministerio, evangeliza, le dice, cumple tu ministerio. Entonces, ¿qué debe de escuchar el feligrés cuando viene a la iglesia? ¿Qué debe haber en un púlpito? No estamos hablando de la madera, mis amados hermanos. No estamos hablando de la plataforma, las pantallas, la pintura, el acabado que tenga atrás, la marca del micrófono. Estamos hablando del mensaje. Y podemos examinarnos con esta pregunta. ¿Cristo es el centro del mensaje? ¿La escritura gobierna el mensaje? ¿Se predica arrepentimiento? ¿Se predica santidad en la iglesia? ¿Se prepara el creyente para sufrir y para perseverar? Pero hombre, pastor Chicho, ¿me va a preparar para sufrir? En el mundo tendréis aflicciones, dice la palabra de Dios. O sea, no está fácil. No nada más Mariela del barrio sufre. O sufrió, ¿verdad? Ni todas las Rosas, ni todas las Marías. O sea, porque esa mujer no podía ser feliz. Y cuando se agotaron las Marías, sacaron 3 veces María, no sé si se acuerda, y eran 3 Marías. Y las 3 también lloraban. Sí se acuerdan, son noveleras, yo lo sé. Ya las volvieron a sacar otras 2, 3 veces esas novelas. Y es puro sufrimiento. Ya ven, ¿para qué quieres ser rica?
Fíjese, se predica santidad, se prepara el creyente para sufrir y perseverar, le decía, se presenta la piedad como comunión con Dios o como medio de obtener riquezas. El mensaje produce fe, amor, obediencia, santidad. El predicador está exponiendo la palabra o solamente contando sus experiencias. Y de repente contamos cosas aquí, la dominical, se pone buena la dominical. Cuando compartimos de repente, pero la finalidad siempre es Cristo. Cristo, 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 nombre sin igual, dice el canto. Y mire, son preguntas incómodas, pero precisamente por eso son necesarias, porque incomodan las preguntas. ¿Quién es el centro de la predicación? Berea, mis amados hermanos, no necesita inventar un evangelio. No necesitamos competir con nadie. No necesitamos fabricar historias. No necesitamos prometerle a la gente una vida sin problemas. No hay una vida sin problemas. No hay. Todos tenemos problemas. Para usted podría ser ahorita, ¿qué voy a cenar? Puede ser un problema, ¿verdad? Pero para alguien es cómo me voy a ir a mi casa. No sé. Hay diferentes tipos de problemas. No necesitamos esconder el pecado en Berea tampoco. No necesitamos manipular las emociones. Y mire que yo batallo mucho con eso. En manera de que veo a otros predicadores y lo llevan y de repente usted ya está llorando. Y yo no predico así. O sea, yo no lo voy llevando a usted en una historia y llega un momento en donde usted corre al altar desesperado. Yo no puedo predicar así. Soy muy cínico a lo mejor para predicar así, les digo. No lo puedo llevar por una historia. Es más, no tengo historias así. Si le platicara dónde le entregué el anillo de compromiso a Arely, le va a dar coraje. Se lo entregué en Chedraui, se lo entregué. Me acuerdo que estaba una señora enfrente de mí. Le dije, ¿cómo se llama, señora? Me llamo Juana, me dice la señora. Aquí delante de Juana te voy a entregar el anillo de compromiso. Le dije. Ah, sí. No puse, no me la llevé a la playa, ni nada de eso. De verdad, hermana. Pero le voy a decir algo, nunca se le va a olvidar. Ni a Juana se le va a olvidar. Dije, fíjate, aparte se llama igual que mi mamá. Mi mamá se llama San Juana. No tengo esas maneras. Tenemos algo mucho más valioso, mis amados hermanos, que historias, que emociones, que lágrimas. Tenemos la palabra de Dios y el mandato permanece. Predica la palabra. Que cuando alguien se levante de este púlpito no tenga que preguntarse, ¿qué le gustará escuchar a la gente? En una ocasión me pasó. Dije, Señor, nunca me das mensajes de, vamos, adelante, sí, sigue, tú puedes, sí. No. Incluso hablé con un buen amigo. Y le dije, oye, Bazán, se pide Bazán él. Tú que eres casi igual que yo a la manera de predicar, porque es duro para predicar, hermano Bazán. ¿No te ha tocado que te has preguntado en algún momento por qué no predicas de otra manera? Dijo, sí. Pero Dios me llamó a predicar su palabra. Le han tirado piedras a mi esposa, me dijo. La han ofendido, le han dicho que yo soy esto, que yo soy el otro, que créeme, creo, que allá, que acá. Pero la palabra es la palabra de Dios. Y eso es lo que debemos de predicar y eso es lo que la gente debe de escuchar. ¿Qué deberíamos preguntarnos? ¿Qué le gustaría escuchar a la gente o qué ha dicho Dios? ¿Qué ha dicho Dios? ¿Qué hará crecer el carácter de nuestra iglesia? Esa es otra pregunta muy buena. Eso es lo que deberíamos de preguntarnos. ¿Qué hará crecer el carácter de nuestra iglesia o qué hará crecer espiritualmente a la iglesia? Porque yo puedo ponerle un mensaje determinados en Cristo Jesús. Hombres determinados, mujeres determinadas.
Ya cuando se vayan, ¿cómo hago entonces para que regresen? ¿Qué predico ahora? No, mis amados hermanos. ¿Cómo lo hago discípulos de Cristo? Esas son las preguntas. Y usted cuando venga es pastor, quiero que me predique cómo soy un mejor discípulo de Cristo. ¿Cómo me convierto en un mejor seguidor? ¿Cómo puedo apartarme del mundo? ¿Cómo puedo someterme a la voz del Espíritu Santo? Dios habló de pecado, mis amados hermanos, nosotros hablaremos de pecado. Dios habló de arrepentimiento, hablaremos de arrepentimiento. Dios habló de santidad, hablaremos de santidad. Dios habló de gracia, hablaremos de gracia. Habló de sufrimiento, de esperanza, de esperanza. Si Dios habló de Cristo, hablaremos de quién? De Cristo. Eso es lo que usted tiene que escuchar. Mensaje que viene de lo alto. Nosotros, mis amados hermanos, somos solamente administradores del reino y parece que le estoy predicando a una generación que va saliendo de un instituto bíblico, pero quiero que abra los oídos al entendimiento. Si algún día yo me aparto de estas líneas y empiezo a agarrar monte, se me empieza a ir la llanta para el monte, como dice mi amigo, jáleme las orejas, no tan fuerte, pero hable conmigo, porque aquí se debe de escuchar palabra de Dios. Aquí se debe de predicar a Cristo, a un Cristo vivo, a un Cristo que por su gracia es que nosotros somos salvos. Por su muerte en la cruz es que usted y yo ya no estamos destituidos de la gloria de Dios, sino que a través de su gracia tenemos contentamiento con el Padre, mis amados hermanos. El púlpito no fue diseñado para hacer sentir cómoda a la gente. Fue establecido para anunciar fielmente la verdad de Dios, de manera que el pecador sea confrontado, el creyente sea edificado y Cristo sea glorificado. Amén. Amén.